Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo. Lección número 12. Morir como una semilla. El texto para memorizar se encuentra en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La ilustración que usa Jesús de un grano de trigo que muere es una analogía fascinante. Esta analogía nos habla de nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Y en esta analogía podemos ver tres cosas muy importantes. En primer lugar, el grano cae. En segundo lugar, el grano espera. En tercer lugar, el grano muere. El grano cae de la espiga y el grano no tiene ningún control sobre dónde o cómo caerá en el suelo. Ni tampoco el grano tiene control sobre el suelo que lo rodea y que luego lo cubre. El grano espera mientras permanece en la tierra. No sabe qué le proporcionará el futuro. No puede imaginarse cómo será la vida en el futuro porque es solo un grano de trigo. Y tercero, el grano muere. El grano no podrá convertirse en espiga a menos que abandone su situación cómoda y segura como grano. Es decir, el grano debe morir, debe renunciar a seguir siendo una semilla para poder transformarse en una planta que produzca frutos. La parte de la analogía que habla que el grano muere es muy interesante. Veamos por qué. El tema de la muerte es un elemento estudiado en todas las religiones. En el cristianismo, la muerte tiene dos connotaciones. Por un lado, la muerte es el resultado y el castigo por el pecado. Y por otro lado, nuestra vida con Dios comienza con la muerte al pecado. Solo cuando experimentamos esta muerte al pecado podemos disfrutar plenamente de la vida en el reino de Dios. La muerte al pecado nos lleva a dos eventos muy importantes. El primero, a enfrentar la muerte, y segundo, a vencerla en forma definitiva. Pero ambos eventos, enfrentar y vencer la muerte, son posibles debido a la muerte de Cristo en nuestro lugar. En esta semana miraremos que a pesar que sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, y a pesar del ejemplo que Jesús nos da al respecto, siempre nos cuesta aceptarla y nos cuesta mucho someternos a ella. Y responderemos la pregunta: ¿de qué manera crees que se aplica a tu vida la analogía del grano de trigo? Sumisión para el servicio. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La cultura en la que vivimos actualmente nos incita a todos a exigir y hacer valer nuestros derechos. Y todo esto es bueno y muchas veces debería ser así. Pero la experiencia de Jesús nos muestra que Él renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres y murió en la cruz. Al ver el ejemplo de Jesús podemos decir que quizás hacer la voluntad de Dios requiere que renunciemos a nuestros derechos libremente para servirle. Y si actuamos así, esto tendrá un impacto eterno en el reino de Dios. ¿Sabías que haya del verbo haber de Filipenses 2:5 es el griego phroneo? Y este término proviene de una raíz griega que implica ejercitar la mente, estar dispuesto
poner la mente sobre algo, todo esto implica un interés. Y el término froneo es traducido como pensar, sentir, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa. Ese proceso de renunciar a nuestros derechos puede ser difícil e incómodo, ya que crea las condiciones de un crisol. Pero el apóstol Pablo nos aconseja encarecidamente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, se nos aconseja pensar como Cristo, se nos aconseja a estar dispuestos a poner nuestros pensamientos y nuestro interés sobre este asunto. Fíjate cómo actuó Jesús para someterse a la voluntad del Padre. Veremos que en los versículos 5 al 8 de Filipenses 2 se describen los pasos que Jesús dio. El Hijo de Dios, Jesús, para estar en condiciones de salvarnos y para someterse a la voluntad del Padre, primero renunció a su igualdad con el Padre. Y segundo, se encarnó, es decir, se trasladó a la tierra en la condición de un ser humano. Y como ser humano real, tomó sobre sí todas las flaquezas inocentes o limitaciones humanas, como son sentir hambre, sed, cansancio, tristeza, sueño. Pero nunca tomó sobre sí la pecaminosidad del ser humano. Vino sin ninguna relación con el pecado y vino a servir a la humanidad dolida por el pecado. Jesús no vino como un ser humano extraordinario y glorioso, sino vino como un siervo. Y como siervo humano, Jesús no tuvo una vida larga y tranquila, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Pero ni siquiera murió de una manera noble y gloriosa, como se expresa en el texto sagrado: Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos concluir que su muerte redentora fue precedida por dos cosas: la renuncia y el servicio. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Cuando nos humillamos y renunciamos a nuestros derechos por amor a Dios y al prójimo, implica someternos voluntariamente al crisol, y esto muestra que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Morir está antes que conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muchos cristianos procuran sinceramente conocer la voluntad de Dios para su vida. Muchos dicen: si pudiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, sacrificaría todo por Él. Pero aún después de prometerle esto a Dios, todavía podemos estar confundidos acerca de ¿cuál es su voluntad? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo describe la forma para conocer la voluntad de Dios mediante el siguiente argumento: si quieres saber cuál es la voluntad de Dios, primero tienes que sacrificarte.
es decir, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y además agrega que solo seremos capaces de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios primero, cuando tengamos una verdadera comprensión de las misericordias de Dios para nosotros. Segundo, cuando nos ofrezcamos como sacrificio vivo a Dios. Y tercero, cuando nuestra mente se renueve. Es de suma importancia saber que solo la mente verdaderamente renovada por la obra del Espíritu Santo puede comprender la voluntad de Dios. Y esta renovación de la mente depende de dos cosas. Primero, de la muerte de Cristo. No fue suficiente que Cristo simplemente sufriera por nosotros, tenía que morir. Y segundo, la muerte al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte al yo es dolorosa, pero imprescindible para tener una mente nueva o una mente renovada. Una mente que sea capaz de entender las cosas del Espíritu. Ser verdaderamente cristiano es renunciar a una vida centrada en el yo, en el egoísmo, a fin de vivir en el amor, en el servicio al prójimo, en el deseo de hacer felices a los demás, ayudarlos a encontrarse con su Salvador. Recuerda que cuando algunos aspectos de nuestra vida todavía no han muerto al yo completamente, Dios permite que los crisoles nos llamen la atención. Disposición a escuchar. 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Quizás alguna vez escuchaste esa voz suave y apacible del Espíritu Santo, pero la ignoraste. Por ende, todo salió mal y luego pensaste para tus adentros: oh no, ¿por qué no escuché a Dios? En 1 Samuel, los capítulos 2 y 3, se presentan 3 casos de personas que escucharon la voz de Dios, pero que reaccionaron de distintas formas. El primer ejemplo, los hijos de Elí. Los hijos de Elí tenían otras cosas en mente antes que las cosas de Dios. Eran 2 hijos malvados, quienes, aunque escucharon la voz de Dios por medio de su padre, no la obedecieron. Ellos recibieron fuertes advertencias de parte de Dios, debían cambiar de conducta y no lo hicieron. El segundo ejemplo, el sacerdote Elí. Aunque escuchó la voz de Dios por medio del profeta, lo obedeció a medias. No tomó medidas correctivas contra sus hijos. En tercer lugar, Samuel, quien escuchó atentamente la voz de Dios y obedeció. ¿Qué contraste tan notorio entre Elí, sus hijos, con el joven Samuel? ¿Sabías que el verbo oír de 1 Samuel 3:10 es el hebreo chamá? Y este término implica recibir orientación, atención, obediencia. Y chamá significa oír inteligentemente. El predicador Charles Stanley describe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios, en lo que él llama poner el cambio en punto muerto. Él dice: el Espíritu Santo
no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta. Él espera hasta que nosotros pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Recuerda, al escuchar la voz del Espíritu Santo, no debemos acallarla. Nos está comunicando la voluntad de Dios para nosotros. Nuestra respuesta ha de ser siempre la obediencia. Autosuficiencia. 1 Samuel 13, 11 y 12. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Tomar las decisiones confiando en nuestro propio juicio en lugar de confiar en la palabra de Dios nos dispone a todo tipo de problemas. Así sucedió con Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando Eva pecó en el jardín del Edén, no fue simplemente porque dudó de la palabra de Dios. La raíz del problema era que ella, primero, creyó que tenía suficiente sabiduría para decidir por sí misma lo que era bueno. Y segundo, confió en su propio juicio. Y tercero, se creyó autosuficiente. La otra historia que podemos compartir es la historia de Saúl. Y en la historia de Saúl se describen los pasos hacia la autosuficiencia y los pasos hacia la tragedia. Repasemos algunos acontecimientos del rey Saúl. El profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Luego el profeta Samuel dio instrucciones específicas a Saúl para enfrentar a los filisteos. Y luego el rey Saúl desobedeció esas instrucciones. Después de este breve repaso que nos contextualiza sobre lo que vamos a hablar, entraremos a analizar los 3 pasos que llevaron a Saúl por el camino descendente, que lo llevaron a la autosuficiencia y poco después a su destrucción. El problema era que ninguno de esos pasos era aparentemente malo en sí. Sin embargo, cada paso tenía las semillas de la tragedia porque el rey Saúl avanzó independientemente de Dios. Observemos el orden en que ocurrió la caída del rey Saúl. El primer paso, confiar en la vista humana. El segundo paso, confiar en el pensamiento humano. Y el tercer paso, confiar en los esfuerzos y sentimientos humanos. Cuando hablamos de confiar en la vista humana, la Biblia dice: Saúl dijo, vi. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Saúl estaba bajo presión y evaluó con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Saúl es un clásico ejemplo de crear excusas y de desconfiar de Dios. Cuando hablamos de confiar en el pensamiento humano, Saúl pasó de ver a me dije. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Saúl supuso que los filisteos los conquistarían.
Lo que vio con sus propios ojos dio forma a lo que dijo o supuso sobre la situación. Y cuando hablamos de confiar en los esfuerzos y los sentimientos humanos, Saúl pasó de me dije a me esforcé. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Lo que Saúl pensó dio forma a sus sentimientos. Aunque Saúl se haya esforzado, no debió dejarse dominar por sus emociones y sentimientos. Tristemente, la mayoría de nosotros hemos hecho esto. Sustitutos. Zacarías 4:6. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Como vimos en el tema de la autosuficiencia de Eva y del rey Saúl, aprendimos que la sumisión a la voluntad de Dios puede verse socavada cuando dependemos de nuestra propia fuerza. Cuando la semilla cae y muere, enfrenta diversos problemas antes de dar fruto, como por ejemplo las inclemencias meteorológicas. En su aplicación espiritual sobre esta analogía del grano de trigo, nos enseña que la forma en que enfrentemos los problemas determinará nuestro fruto. La única forma segura de enfrentar los problemas es confiar en el plan de Dios. Muchas de las cosas que usamos para enfrentar los problemas pueden aliviar la presión, pero no necesariamente los resuelven, ni nos enseñan a manejar mejor la situación la próxima vez. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede resolver nuestras situaciones difíciles. El problema es que muchas veces dependemos de sustitutos de Dios en lugar de depender de Dios mismo. Entre esos sustitutos de Dios podemos mencionar varios. Primero, la lógica humana. La lógica no sirve de mucho, ya que la realidad es que necesitamos ante cada situación adversa la revelación divina. Otro sustituto es nuestra experiencia pasada. Nuestra experiencia pasada nos puede animar, pero cada día debemos tener nuevas experiencias con el poder de Dios. Otro sustituto es la negación del problema. No basta con bloquear los problemas en nuestra mente, cuando en realidad lo que necesitamos son soluciones divinas. Y por último, otro sustituto es escapar de la realidad y esquivar a Dios. Pero la realidad es que necesitamos enfrentar ese problema, pero al lado de nuestro Salvador, al lado de nuestro Dios. Zacarías nos ayuda a concentrarnos en lo que realmente importa cuando nos vemos tentados a utilizar sustitutos. Al reconstruir el templo, Zorobabel enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra, pero siempre se refugió en la ayuda del cielo, en la ayuda de Dios. Recuerda, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, en no confiar en sustitutos. Dios nos anima a confiar en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.